random. Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. I'm much more comfortable criticizing people behind their backs. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias random por Bernardo Borkenstein. Ahí estoy. Hola, buenas tardes Alejandro, bienvenido a Charlas de Mentes. Es un honor y un placer poder conversar contigo una vez más. Y bueno, es de rigor que te presente, aunque todo el mundo ya te conoce. Comunicador radial, compositor, cantante, dramaturgo y escritor. No sé si me olvidé de algo, pero ciertamente en el Río de la Plata sos una figura estelar. Un gusto, Bernardo, estar contigo. Y bueno, vaya a saber lo que es uno y lo que deja de ser. Son caprichos de la clasificación. Es verdad, son berretines taxonómicos. Sí, sí. Bueno, Alejandro, en Charlas de Mentes nosotros partimos de un punto inicial, damos un puntapié inicial, pero no tenemos brújula ni guión, vamos donde la conversación nos lleve. Te propongo el siguiente. Nuestro común amigo Jorge Duati suele utilizar el concepto de convivio para definir el hecho escénico, el hecho teatral. Y el programa La venganza será terrible siempre tuvo un aspecto convivial muy fuerte, con presencia de espectadores en sala y con una interacción, bueno, con las risas, con coros, respondiendo a ciertas músicas con consignas establecidas. Y la normalidad vino a cambiar y cambió sustancialmente las posibilidades de hacer eso. Y ahora el propio Jorge Duati está hablando de tecnovivio. ¿Cómo le llama a él? Tecnovivio. Ajá. De una especie de mediación tecnológica de lo convivial, que no es exactamente televisión, porque hay una posibilidad de ida y vuelta que en la televisión no existe, y que es una nueva forma. Y dado que tú vas a hacer un streaming desde tu pieza, te propongo arrancar desde pensar el tecnovivio y el convivio para ver a dónde vamos. Es curioso, porque yo pienso hablar del convivio en, en ese streaming, y porque el tema justamente es la imposibilidad del convivio en la pandemia, ya que lo que no hay ahora es el edificio del teatro, ni tampoco entonces el escenario, la platea, y mucho menos el actor y la persona que lo va a ver en acción, ¿no? Que son los requisitos del convivio en términos de Duati. El convivio es también un libro escrito por el Dante, que le llamaba convivio. Convivio quiere decir banquete originalmente, pero banquete en el sentido de encuentro en el que se intercambia pensamientos, tal cual era el simposio en épocas de los griegos, ¿no? Y una buena parte del comienzo del streaming va a ser una meditación acerca de los recursos que se utilizan para reemplazar al convivio. Es decir, lo que ahora me entero, que Dubatty llama el tecnoconvivio. Y yo advertía, y lo voy a señalar seguramente en el streaming este del sábado, que hay una cierta relación entre esta situación pandemial y lo que Brecht denominaba el distanciamiento. Sí. ¿No? Brecht elegía unas formas de actuación que más que identificar al espectador, más que acercarlo a la creencia, lo alejaban, lo hacían descreer de lo que estaba ocurriendo, para lo cual utilizaba justamente cancioncitas, locutores,
carteles donde anticipaba lo que iba a ocurrir, en fin, cosas así. Pero yo me preguntaba si este nuevo, llamémoslo ahora, tecnoconvivio, no contiene en sí mismo también unos elementos de distanciamiento. Si no es que al utilizar los recursos de la televisión, al, al tener que soportar unas normas, por ejemplo, no se puede tocar, no se puede hacer lo que en teatro se llama poner el cuerpo, eh, a veces el interlocutor es una cabeza que aparece ahí, ¿no? Este, ya que está en otra parte, entonces lo traen con un cuadradito, una cabeza flotante. Es decir, todo eso no es suficientemente extraño como para producir lo que Brecht decía que era eh, que lo usual se convierte en asombroso. Exacto. Y claro, las formas usuales de teatro, de puro pasarlas por una comunicación tecnológica, pero también violadora de los principios de espacio y de tiempo, eh, contribuyen todavía más a que uno se distancie, a que uno no se identifique, a que uno no se crea del todo las cosas. Sí, el Yo problema creo es además que lo que sí, Coleridge planteaba, es muy difícil de establecer el pacto ficcional. claro, es muy difícil y yo creo que en general el modo actoral que se elige hace que este pacto eh, aparezca todavía más oscuro. Es decir, el actor evidentemente está en la casa y uno también está en la casa y todos lo sabemos. Sin embargo, parece que los actores trataran de enfatizar ese hecho que para meterse en una ficción debería, debería ser disimulado. Y sin embargo no. Y entonces a veces sobreactúan la presencia en su casa. Entonces se ponen a tomar mate, a tomar vino. Yo digo, falta que se pongan sentados en una silla, ¿no es cierto? Al revés, con el Claro. respaldo para adelante, como hacen los paisanos, ¿no? Entonces, se produce una especie de confusión entre lo que el actor está queriendo que creamos. Y bueno, de eso pienso hablar un rato. O Y sea, me alegra saber que Duati está pensando también en esos mismos términos, ¿no? sí, Y que sin duda, sí, sí, porque el poner el cuerpo en escena es lo que está impedido, como tú bien decís, y también las convenciones, o sea, la forma de llegar al teatro, antes cuando la gente usaba sombrero había que quitárselo, no fumar dentro, hay una como predisposición del espíritu hacia que si uno está en apagar su las propio, luces. apagar las luces, las indicaciones de apagar los celulares. O sea, en tu casa, en tu propio sillón, es muy difícil establecer convenciones si no se hacen comunitariamente. Claro, así es. Así es, ¿no? Este, Este, bueno, y hay un largo camino a recorrer, me parece a mí, en esto, ¿no? Vaya a saber en qué deviene, pero me parece un gesto muy inteligente de Duarte haber reparado en esto, no tenerlo en cuenta como un mero acontecimiento, digamos, contingente, esas cosas que pasan. No, no. Evidentemente lo que está sucediendo es que se están abriendo unas nuevas convenciones, ¿no? Para esto. exacto. Mismo La venganza será terrible, lo hacen ustedes con la presencia electrónica, no están los tres en la misma mesa. No estamos los tres, es decir, el público ya no está de ninguna manera. Y, sí, me imagino que estará escuchando por radio, ¿no? Sí, claro. Pero nosotros no estamos en la misma mesa, eso produce algunos inconvenientes porque en realidad la tecnología no es tan perfecta y entonces suele ocurrir que uno pisa al otro con mayor frecuencia de lo que suele ocurrir en vivo y entonces se producen algunos inconvenientes. Por ejemplo, yo hablo sin quererlo en el mismo momento que vos hablás. Entonces me callo para dejarte hablar y resulta que vos hacés lo mismo. Te callás para que hable yo y entonces quedamos los dos callados.
Y entonces, ¿qué sucede? Hablamos otra vez, los dos no alcanzamos, nos pisamos 3, 4 veces seguidas porque no alcanzamos a establecer a partir de miradas, brazos extendidos, a partir de la presencia misma, a ver cuál es la prioridad, ¿no? O sea, justamente volvemos un poco a lo convivial. Me hiciste acordar con eso aquel teatro que habías imaginado tú, que se enfrentaban dos plateas. Sí, es gracioso eso, ¿no? Sí, sí, Claro. mucho. Se enfrentaban dos plateas, no se sabía dónde estaba el público y dónde estaba el actor, digamos. ¿Quién era quién? No dónde Claro. estaba, y no incluso quiénes eran. Que había una platea y otra enfrente. Al abrirse el telón que separaba a ambos, el que está de este lado ve al que está enfrente como parte del espectáculo y al contrario, a la inversa, ¿no? Entonces produce una confusión interesante que puede durar mucho, ¿eh? No, no es que se revela enseguida, ¿no? A veces podemos porfiar los dos bandos en considerarnos platea, ¿no? Y quedarnos quietos. Sí, sí, claro, quedarnos quietos. Hasta que de repente uno no aguanta, se mueve. O insulta, se queja, se manifiesta, Y y el que recibe el silbido cree que eso es parte del espectáculo también. ahí Cree dice que se trata empezó. de una interpelación brechtiana, digamos. Sí, realmente es un juego casi borgiano de espejos, ¿verdad? Sí, claro, sí, 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 La pantalla también es un espejo negro, pero espejo al fin. sí, claro, sí, claro. ¿Qué hubiera dicho Borges Y, respecto de y esto, en no? estos tiempos más todavía, porque ni siquiera hay la convención, bueno, esto es como un teatro, porque no es como un teatro, es distinto. Hay en general una persona sola, a lo sumo dos, que no se tocan, etcétera, 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 etcétera. Claro. Yo pensaba, Alejandro, el otro día, eh, un poco profético aquel programa de Recordando el Show de Alejandro Molina, ¿no? Porque Alejandro Molina estaba recluido en su casa. Claro, sí, exactamente, pero por voluntad propia, es cierto, pero estaba encerrado en su casa y no podía salir, sí, Y sí. todas las instancias del programa se hacían en distintos lugares de la casa. Claro, claro, claro. Y Incluso fingiendo o haciendo un acuerdo con el público que contaba con que ese era un estudio después de todo. claro, Sí, sí, este, sí. pero de alguna manera va a ser como que la realidad alcanzó la ficción unos años más tarde, porque Sí, al sí, salir desde tu pieza, así es. y bueno, te iba a preguntar, ¿hay algún plan? Porque la situación en Uruguay y en Argentina es un poco distinta, de poder volver al auditorio. Sí, claro, bueno, me imagino que lo que todos están deseando es que más tarde o más temprano el virus, a través de vacunas o a través de medicamentos o tratamientos, sea superado y, y podamos volver, o sea, el teatro tiene que volver a existir, me imagino yo. Empezarán tal vez primero con alguna restricción y después no. Yo creo que esto va a ocurrir, va a ocurrir. Eh, Hay dudas sobre los plazos, ¿no? Claro. Usted en Argentina, en Uruguay ya volvieron los teatros, de hecho, con restricciones, Claro, con distanciamientos, no brechtianos, sino entre los asientos, pero ya estamos yendo al teatro, ya ha empezado, y es una situación extraña, uno concurre de tapabocas, eh, es muy distanciador porque uno va de última para olvidarse un rato de la única verdad incómoda, como dice Heidegger y como tantas veces decís tú, nos vamos a morir. Y sí, con el claro. tapabocas puesto es muy difícil olvidarse de eso. Sí, sí, es una recordación de nuestra mortalidad y de nuestra vulnerabilidad. Y por otra parte, hay también en todos los espectáculos algo que tiene que ver con el éxito. En el sentido de cuando uno, a mí me suele pasar, ¿no? Cuando yo asisto
a un suceso teatral cualquiera, ¿no? Un acontecimiento. Si hay poca gente, de algún modo hay que superar esa barrera. Yo creo que eso condiciona al artista. Y que por el contrario, cuando hay mucha gente, hay un entusiasmo extra en eso, incluso en la misma gente que asiste. Y hay una conexión entre la gente, que se miran, que están disfrutando, que muchos han elegido eso. Uno se pone contento cuando va a un espectáculo que está muy concurrido, del mismo modo cuando uno va a un acto político o que tenga que ver con las propias convicciones, siempre uno prefiere que haya mucha gente y no poca. Bueno, hay gente que ni siquiera está cómoda en un restaurante donde hay poca gente, ¿no? Porque te acomete la sospecha De que de ese no es un buen restaurante. que por alguna razón la gente no va, ¿no? Sí, tú has actuado en ambientes muy grandes acá en Uruguay, en teatros muy grandes e incluso en una tribuna de estadio. Sí, claro, sí, 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 sí. Recuerdo una vez en una tribuna de estadio Centenario, en la fiesta de la X. Sí, Y sí, no era, digamos, no era exactamente una responsabilidad solo nuestra, porque si bien la gente de la tribuna del Centenario había ido a vernos a nosotros, pero todo estaba dentro de una gran cantidad de espectáculos y situaciones, eh, de música y distintos acontecimientos, ¿no? Que iban más lejos que nuestro poder de convocatoria. bueno, sí, pero como tú decís, hay como una especie de conformación de masa crítica donde está familiarizado con la paradoja Sorites. Sí, sí, Bueno, es como que en algún momento empieza a venir una persona, dos personas, tres, y en algún momento son un montón de personas, y eso ya constituye una entidad distinta. claro. ¿En qué momento empieza el Sorites, el montón? Exacto. ¿Cuándo dejamos de enumerarla? ¿Cuándo se puede decir que hay muchas, en Sí. realidad? Y sobre todo después que son muchas, las empezás a retirar de a una y siguen siendo muchas. Esa es la Claro, paradoja. claro, sí, sí, así es. Y bueno, y en el hecho artístico tenés razón, es parte de la energía y bueno, y justamente es el convivio, no otra cosa lo es. Claro, y eso de que, bueno, por ahí nos sentamos en uno de cada tres asientos, qué sé yo, eh, sin hablar, aunque para los empresarios, desde luego, es un negocio mucho peor un público de 100 personas que un público de 300, de manera que eso es así. Bueno, creo que vamos a volver. Yo no creo tampoco en esas, esos decires conforme a los cuales nuestra vida va a cambiar porque en virtud de esto que hemos pasado vamos a comprender que X, ¿no? Y aquí 5 minutos de pésima literatura. No creo que esto nos haga más sabios, ni más buenos, ni nada por el estilo, porque ha habido un montón de pandemias en la historia del mundo sin que se haya progresado gran cosa, ¿no? En la bondad general. De hecho, hubo una pandemia entre dos guerras mundiales. Sí, claro, sí, sí. Justamente la gripe española, ¿no? Exacto. Y dime una cosa, Alejandro, volviendo un poco al tema del programa de radio. eh, ¿Cómo están manejando el tema de la interacción con el público, toda la parte del WhatsApp, de la lectura de mensajes? ¿Se hacen diferido? ¿Ustedes están haciendo el programa en directo en este momento? Nosotros ahora tenemos mucha comunicación por WhatsApp, más que los mensajes que antes venían a la radio. Bueno, y ha ido cambiando eso con los años. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos eran las cartas, Pues yo sigo mandando fax, pero nunca me los un leen. mantonazo así de cartas, ¿no? Ahora se ha hecho más directa y nosotros entramos directamente al WhatsApp y ahí lo vemos, incluso vemos mensajes que han llegado hace pocos minutos. Y hay una gran cantidad de mensajes que no se pueden leer. Es decir, hay más posibilidad de mandar mensajes ahora que antes. Como es más rápido,
también es cierto que la cantidad de mensajes que se leen puede ser que sea mayor, pero mucho mayor es la cantidad de mensajes que no se leen por razones de tiempo, ¿no? Claro, debe ser, y aparte también el tiempo que insumía escribir una carta y la dedicación que tenía no es la misma que para mandar un WhatsApp. Sí, claro, exactamente. Eh, El género además propende a la simpleza y al Así descuido, ¿no? ¿Eh? Al descuido. Sí. Bueno, a veces también se ve mucho en los programas de radio, se busca tomar en un descuido al conductor y mandar mensajes con dobles sentidos o Sí, sí, con pasa ciertos juegos muchas de veces. palabras. Sí, sí, Este, pasa muchas veces, ¿no? Claro, claro. tienen que estar un poco alertas al momento de leer. Tiene, el WhatsApp tiene también una personalización bastante relativa. La carta solía ser más personal. Eh, el WhatsApp, no, no tanto. Muchos tienen seudónimos, etcétera, etcétera, ¿no? Son más livianos los mensajes. Claro, y esa liviandad, te voy a preguntar algo que a mí me preocupa. Tú estarás familiarizado con, por supuesto, las redes sociales, con la de Twitter, me imagino, que es una red en la cual uno se comunica con 280 caracteres. Sí, claro. Todo el pensamiento tiene la complejidad de 280 caracteres. Y Yo tengo la modesta opinión de que eso influye en los contenidos. era El mi número pregunta, de caracteres permitido influye en los contenidos de un modo, diría yo, casi ideológico. Que casi el dueño, el que maneja las reglas del WhatsApp, por ejemplo, son 280 caracteres, de algún modo está favorecido por eso, por el carácter escueto del WhatsApp. Y todos los pensamientos se hacen más elementales, eh, más drásticos y menos tolerantes, por porque supuesto. hay menos tiempo para el matiz. Una de las características de la tolerancia o de la templanza para examinar las opiniones del otro, primero es conocerla enteramente, la opinión del otro. Pues si uno es tan optimista como para creer que la propia opinión puede resumirse en 280 caracteres, eh, ese mismo optimismo hace que uno se explique mal y que se produzcan diálogos donde enseguida aparece la contradicción y donde la misma estructura hace que sea de ida y vuelta, de ida y vuelta, y en un momento de la discusión resulta mucho más sencillo el insulto y el denuesto que el razonamiento. Sí, mi sospecha es que eso comienza siendo una simpleza de lenguaje y de argumentación y se termina convirtiendo en una simpleza de mente. Claro, sí, sí. Que sea performativo ese tipo de intercambios. Claro, claro. Por eso digo, para mí, es que para mí la simpleza obligatoria en el lenguaje ya influye directamente sobre el pensamiento, ya que es muy posible que cuando uno abandona el lenguaje, abandona también el pensamiento. Cuando dejamos de hablar, dejamos de pensar. Claro. Y otra referencia que es inevitable cuando hablamos de simplificación de lenguajes es 1984, la Claro, novela de Orwell, donde a través de simplificar el lenguaje y de eliminar toda complejidad, buscaban generalmente simples, fáciles de dominar y de controlar. exactamente. Claro. Este, Cuando vos eliminás la posibilidad de un matiz, en realidad estás propendiendo a, a limar y a borrar las disidencias. con el efecto paradójico de que las disidencias se vuelven insultos, como me acabas de decir. Claro, claro. Así es. ¿Y qué acto de resistencia nos queda a los que somos wagensberianos y nos gusta la complejidad? Y yo creo que hay que apostar a, a jugar todos nuestros juegos con un mazo de muchas cartas. Imaginemos una persona que esté jugando a cualquier cosa con dos cartas y bueno, no va a tener mucha posibilidad de nada, ¿no?
¿A qué se puede jugar? A la carta mayor, siempre y cuando no sean las dos iguales. Exacto. Este, en cambio, ya al cabo de 52 cartas, ya el número de combinaciones es suficientemente alto, ¿no? Como eh, para construir universos bastante complejos. De manera que la apuesta nuestra es tratar de que nuestro mazo tenga muchas cartas. Y para eso hay que trabajar, hay que estudiar, y hay que incluso prepararnos para el pensamiento que implica examinar muchas cartas diferentes, para, por ejemplo, descubrir cuáles se parecen y cuáles no, o cuáles se ven parecidas pero en realidad son distintas. El pensamiento consiste en encontrar lo distinto dentro de lo parecido y lo parecido dentro de lo distinto. A eso tenemos que O sea, apostar. imaginarse un criterio. Claro, claro. Lo que nos divertimos un poco con estos asuntos del pensamiento, sean artísticos, sean científicos o filosóficos. Sí, yo recordaba el otro día estaba releyendo, preparándome para disfrutar de esta charla, releyendo cartas marcadas, y tenía todos los libros por razones de ordenamiento bibliográfico, todos tus libros uno al lado del otro, y releí el prólogo de Dorio del primer libro, de Crónicas del Ángel Gris. Ajá. Y realmente tenías un nivel de ida y vuelta con Dorio, por ejemplo. Si yo en este momento hago un chiste sobre las hermanas Bevilacqua y el demonio, estamos perdiendo gente que nos entienda, salvo que expliquemos quién era Michael Burt y todo ese tipo de cosas. Y con Dorio Bueno, tenías eso. un ida y Yo vuelta. creo que con nadie como con Dorio ha existido un número tan grande de referencias comunes que no era necesario explicar. Al decir Dorio Bevilacqua, yo ya estaba dentro de un universo que abarcaba la colección de novelas del Séptimo Círculo, el caso de la trompeta celestiales, y también la, la vieja creencia conforme a la cual los discípulos del diablo siempre adoptaban un nombre en donde estaba presente el agua. Entonces se llamaban Bevilacqua o Waters o... O Drinkwater. Sí, sí, sí. Sí, pero ese tipo de interacciones apelan a la complejidad no solo del hecho artístico, sino también del espectador. Y, digamos, yo personalmente lo extraño mucho. O también un ejercicio que hacían, que era, se ponían de golpe a hablar en octasílabos. Y claro, mi esposa, María Burgueño, que es profesora de literatura y también toca la guitarra, ella lo sacaba en el aire. Pero yo a veces me perdía, no me daba cuenta, llegaba tarde a ese juego. Pero era un tema de ritmo que, bueno, lo hacían instantáneamente, eran códigos que se establecían. O con Rolón tenían otro que establecían cierto personaje en el cual él asumía un refutador de leyendas, y con Barton tienen otro donde él se pone siempre en la posición de estar del otro lado de la interacción, y cambian rápidamente la inconstancia del sujeto, como lo has dicho tú en algún momento. Sí, sí, así es. Así es. Y son Algunas de esas cosas las tenemos menos ahora y se han incorporado otras que antes no teníamos. A lo mejor para tenerlas todas se necesita un elenco más numeroso, ¿no? No, pero quiero decir, el programa ha evolucionado como todos nos hemos movido, y tiene sus enormes encantos. Lo que pasa que cada época tiene sus códigos. Creo que hoy, por ejemplo, no tocarías el esquinazo esperando que la gente aplaudiera. Claro, qué curioso. Eso ocurría entre jóvenes, este, muchachos muy jóvenes, que tocaban el esquinazo, que es un tango del 900. Y si tocamos el esquinazo, y todo el teatro hacía. Está muy bien, está Este, muy bien. Pero bueno, son gracias que van olvidándose con las generaciones
Hay que admitirlo porque ocurre, ocurre. A veces yo, dialogando con muchachos jóvenes, pero no adolescentes, sino muchachos de 30 años, informados y cultos, algunos de ellos, y por ahí no saben quién es Leguizamo. Y bueno, está bien, el turf es una actividad que ahora no es tan popular como antes, pero por ahí no conocen personajes que para mí eran visibles desde muchos y miles de kilómetros de distancia. Si no, pero ¿de quién es? ¿Cómo quién es? ¿No? Y por lo Pero pronto bueno, inspiró eso. a Gardel. ¿Cómo? Inspiró a Gardel. No entiendo. El Leguizamo inspiró a Gardel, digo, le dedicó un tango. Claro, sí, 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 desde luego. Inspirador de Gardel. Es cierto, todo cambió mucho. El turf es un deporte que interesa a pocas personas, pero digo, hay que hacerse cargo de esos cambios y, y trabajar en consecuencia sin renunciar al placer que las cosas no tan conocidas puede ser que nos deparen. A mí me gusta mucho, pero mucho, cantar tangos que ni siquiera en el programa canto, que los canto para mí o como, qué sé yo, como curiosidad y no los conoce nadie. Por ejemplo, Algunos los voy a cantar en el... Este es uno, mira. La tenía muy mimada, la paseaba en Boiturete y le compraba vestido de Paquín y de Georgette. La traguera de carruaje, lancha en el Tigre y un Ford, garzonier en el pasaje, a todo lujo y confort. claro, es un tango muy desconocido. Yo no lo conozco, obviamente. Claro, se llama Muñequita, es un tango de lo mutuo, que ya era desconocido en época de mi viejo. Es un tango de mi abuelo, de la época de mi abuelo. A mí me divierte y no tengo ninguna esperanza, ningún deseo de transmitírselo a nadie, de ponerlo de moda ni nada. Solo me divierte tocarlo yo. Yo los conocí, ese tango tiene alguna cosa que por puro inactual, inactual en todo, le compraba vestidos de Paquín y de Georgette. Gente, sí. No Georgette, no Paquín. Paquín y Georgette. Y así se hablaba. La paseaba en Boiturete, no en Voituré, Claro. ni en Voiture, que es el auto. La Boiturete era una especie de auto más deportivo, más caficio. Bueno, Más así chiquitero. se hablaría en 1914, y mi abuelo tenía algunas de esas costumbres, ¿no? En el habla. En tus gustos musicales, tu abuelo ha sido una figura señera, ¿verdad? Una de las, sí, sí, mi abuelo y mi padre, ¿no? Mi abuelo y mi padre. Sí, Mi abuelo, mi padre y el estudio de la música. tú te iniciaste con el acordeón, ¿verdad? Sí, lamentablemente sí. No es tu instrumento favorito hoy, ¿no? No, no, claro, no. No, Este, no, pero fue un capricho de chico. Mi madre me consintió y en vez de mandarme a estudiar el piano, como debió, me dejó que estudiara el acordeón, con el cual me perdí un montón de complejidades. era más fácil llevar el acordeón que llevar el piano a la casa del profesor, ¿no? Sí, seguro, claro. Sí, sí. Bien, Pero desde el punto de vista de la comodidad física para tocar, es uno de los instrumentos más desgraciados que existen, porque pesa sus buenos 12 kilos y hay que colgárselo. Y yo era un chico flaquito, sí, qué sé yo me caía el acordeón por todos lados. En fin. pero bueno, también te dio... Bueno, pero esta convivencia con mis profesores de música y con otros
amigos que eran músicos y que fueron mucho mejores músicos que yo, lo que hizo finalmente fue eh, desarrollar el gusto, preferir las canciones con complejidad armónica, estar mejor preparado para entender cosas que otros rechazaban o les parecía demasiado complejo. Cuando yo escuché a Piazzolla por primera vez me pareció que era una cosa fenómena y a todos les fastidiaba, ¿no? Que sería lo que es una disminución en la complejidad de la música con respecto a la anterior, decís tú, o porque era más complejo y presentaba algo nuevo. Porque era mejor, era de más calidad artística. Si a mí, por ahí las orquestas de tango más, más elementales, repetía, a mí medio me aburrían, esa es la verdad. Me gustaban más los cantores que las orquestas. Y yo creo que tenía razón, pero por alguna razón también había orquestas que sí me gustaban. Yo no entendía muy bien por qué. Y ahora me doy cuenta porque me siguen gustando, pero ahora puedo saber por qué era. Claro. Y saber por qué es un disfrute adicional al disfrute del placer liso y llano. O sea, es una capa más de Sí, complejidad. claro, naturalmente. Sí, esa. Digo, O bendición de poder comprender, ¿no? Y poder comprender los propios gustos. Claro, algunos me dicen que los animales disfrutan mejor la música suave y clásica que, qué sé yo, el rock pesado. Pero no se trata de que los animales sean más refinados, vaya a saber por qué les gusta. Ahora, cuando uno comprende por qué, uno prefiere algunas cosas y otras no, eh, y si y si esos por qué son razonables. claro. Porque muchas veces yo admito que muchas cosas me gustan por capricho. Muñequita me gusta por capricho. No está mal, pero ¿Y Rawson? tampoco. ¿Cómo? ¿Y Rawson? Claro. Como flor de regadera. Bueno, esto me gusta por infinidad de asociaciones, ¿no? Primero porque tiene una letra inventada por la gente, que es obscena, que ha sido citado este tango por Bioy Casares. Yo lo he encontrado, esto que cantaba mi abuelo por jorobar, con la letra obscena, y, y resulta que yo me lo encuentro después en Bioy, me lo encuentro incluso con música, en un libro que no recuerdo ahora su título, y que contenía un montón de canciones populares, algunas de las cuales eran tremendas en sus letras, y ver a uno, ver uno la partitura de Rawson y cómo se usa para poner el canto, en cada nota una sílaba, todo completo, ¿no? Me ha quedado, bueno, es fantástico para mí. Y bueno, justamente es cuando tú puedes acceder a cierto nivel de complejidad, y volvemos a Wagensberg, cuando disfrutás lo otro, sabes que estás disfrutando lo otro por capricho o por un rato. Es Sí, sí, como sí, sí. un divertimento, pero tú tenés Decía, por ejemplo, decía Borges acerca de los cuentos de las mil y una noches, eh, que, como bien sabemos, empezaron siendo cuentos populares que unos tipos contaban en las esquinas. los confabulatori notturni. Exactamente. Y bueno, después aparecieron los traductores, qué sé yo, y y las noches se convirtieron en un libro leído por las muchedumbres ilustradas, y es que esto no es un oxímoron. Eh, y Borges decía Para que, Ortega y Gasset sí, es un oxímoron. ¿cómo? Y sí, Ortega y Gasset, muchedumbres ilustradas, le parecería un oxímoron, pero interesante. Sí, claro, claro. Este, el hecho es que Borges decía o conjeturaba que el agrado que sentían
aquellos tipos de la Edad Media que escuchaban esos cuentos en la versión inicial y, y los que se habían asociado al club donde les vendían los nuevos traductores, la versión nueva de las noches, el goce no era el mismo, el goce, no, el placer no era el mismo. Que, pongamos por caso, una ballena, algo parecía una isla y finalmente resultaba una ballena. Y vos se los contabas a los tipos de la Edad Media que sentían el asombro de cómo podía ser una ballena de tal tamaño que pudiera ser comparada Con una con isla. una isla. Mientras que los lectores de las traducciones de Barton, por ejemplo, se asombraban de que en algún punto alguien pudiera creer que que una ballena pudiera asumir el aspecto de una isla, ¿no? Y con el humor pasa lo mismo. Las, las cosas que a mí me hacían gracia cuando era chico, porque eran solamente zafadas, que contenían malas palabras, me hacían gracia porque sí. Y después pasaron a hacerme gracia. Pasó a hacerme gracia el hecho de que alguien pudiera reírse así. Y eso solo ya me daba una especie de ternura y una segunda instancia de disfrute. Claro, que no es meramente reírse por algo escatológico. No, claro. ¿Sabes qué, Alejandro? Recién como estabas hablando de las 1000 noches y una noche, en este momento tú sabes que existe una especie de faro cultural de la humanidad que es Hollywood, y que tienen una nueva premisa muy interesante según la cual hay un concepto que se llama apropiación cultural. Que es decir, una persona para ser un personaje negro tiene que ser negro, lo cual es bastante razonable. Pero el tema es que si tú sos francés, no podés hacer un personaje jamaiquino, por ejemplo. A la cantante Adele le acaban de insultar en las redes porque se puso un bikini con los colores de Jamaica. Y se generó toda una polémica porque estaban haciendo una versión con actores de Aladdin y el actor que contrataron no era árabe. Yo tenía Bueno, mucho miedo que se enteraran que Aladdin era chino en realidad. con anterioridad a eso, hicieron algo con idéntico propósito, pero con metodologías inversas, que es para dar participación a actores negros, los ponían, por ejemplo, en la nave Argos Claro. y lo hacían ir en busca del vellocino de oro. Bueno, pero eso Entonces es culpa de ponían uno, Jason. claro. Entonces ponían uno o dos negros ahí, qué sé yo, y todo decía, bueno, qué amplios que somos, que, que ponemos negros en la nave Argo. Y yo creo que la amplitud consiste en hacer valer los derechos de cada uno, y no metáfora de amplitud, sino amplitud que se ve y se toca. Sino vaya a preguntarle a los tipos que andan por la calle en algunas ciudades de los Estados Unidos de América y los acusan de crímenes que no han cometido. Bueno, ahí está donde tenemos que poner el freno al racismo. Pero después que el tipo que hace de Aladino sea, sea árabe, me parece una exigencia demasiado ardua, ¿no? Yo por ahí en un libro que estoy escribiendo ahora, dice que había un tipo que había venido a filmar, como efectivamente ocurrió, una película acerca del Tíbet en Mendoza. 12 años en el Tíbet, sí, con Brad Pitt. Así ocurrió, pero yo contaba la historia de otro que también había venido a filmar una historia del Tíbet, un cuento concretamente que yo escribí, se llama Los dados del Tíbet. Y cuento por ahí en una nota al pie que alguien había querido filmar los dados del Tíbet en Mendoza, pero tuvo que abandonar el proyecto
ante la proverbial ausencia de japoneses en ese lugar. Bueno, una versión de los dados del Tíbet en guaraní hubiera sido interesantísima. Era ir ¿Por hasta qué no? Paraguay. Claro, claro, claro. Este, claro, pero el tema es que ese tipo de chistes que haces tú, de poner cosas que no deberían estar en un lugar y jugar con referencias intertextuales, son parte del disfrute artístico complejo. Son parte de lo que veníamos hablando recién. O sea, no se trata de una simple inclusión de una cita, sino de disfrutar todas las que venían detrás de ella. Yo Claro. pienso que ha jugado mucho con eso en Cartas Marcadas. ¿Este libro nuevo has vuelto a los cuentos o es novela también? Este libro es exactamente una mezcla de ambas cosas. Explico el tema. El libro se llamaría, creo, algo parecido a esto, Notas al pie. Y en el mismo título dice, Cuentos póstumos de Vidal Morozov, anotados por su discípulo eh, fulano de tal, Franco de Roberti. Entonces, en realidad se sabe desde el prólogo que escribe el tal de Roberti, que Morozov, que es desde luego un autor ficcional, Como están ha frías. muerto hace, ¿eh? Como están frías. Sí, así. Pero ha muerto Morozov hace poco, trágicamente. Y entonces empiezan una serie de cuentos, son cuentos póstumos que este tipo que es también su secretario, su glosador, su ayudante, su discípulo, ha juntado estos cuentos y los va a publicar. Cuento 1, cuento 2, cuento 3, cada tanto hay una nota al pie, generalmente erudita. Pero en el transcurso del libro las notas se hacen más frecuentes, más largas y más personales. Y el tipo por ahí, sin que medie ninguna razón demasiado valiosa, en realidad Morozov hacía siempre tal y cual cosa. En realidad Morozov robó algunos cuentos, qué sé yo. Voy a contar esta historia de Morozov. Y empieza a contar todo una historia de odios, de enconos, de envidias, de romances, que son una novela. Claro. A punto tal que las últimas notas al pie son notas de varias páginas, como si fueran capítulos justamente de una novela, ¿no? O sea, ha jugado con la inversión entre texto y paratexto. Así es. Sí, me haces acordar a dos de mis cuentos favoritos tuyos. Uno es las instrucciones para abrir el jabón Sunlight. Claro. Lo he trabajado en mis talleres, que me encanta, donde justamente la voz de Manuel Mandel se introduce en las instrucciones de un paquete para abrir jabón. Claro, él de contrabando mete sus propias notas, como si tuviera notas al pie las instrucciones para abrir el paquete de jabón. Y en realidad son de consideraciones existenciales muy fuertes. Absolutamente, sí, sí. Claro, claro. Muy entrañable. Y el otro cuento que me hacía mucha gracia, yo sé que tú no querés mucho tu primer libro, pero era Didascalias. Didascalias creo que es del segundo libro. ¿Es del libro Fantasma? Yo creo que es del libro del fantasma. Sí, 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 sí. Pero es un cuento, una obra de teatro, donde las didascalias se llevan todo el texto y los parlamentos son monosílabos. Sí, no. Yo le debo mucho a Dubati y a nuestra común amiga Silvina Díaz. Divina, claro. Todas esos conocimientos, diría, que tienen solo los estudiantes de teatro, y especialmente ella, que no era que estudiaba para actriz, sino que estaba ahí en el instituto de estudios teatrales, ¿no? Donde estaba Jorge y donde estaba Pelletieri. Pelletieri, Osvaldo Pelletieri, claro. Claro, y ahí yo me familiaricé con un lenguaje técnico del teatro y lo aproveché muchísimo para reírme, para burlarme un poco, no del lenguaje, sino
de ciertas complejidades, ¿no? O para usarlas en textos con propósito humorístico. Sí, de hecho, hay como un cambio en la forma en que escribías los radiocines, los radioteatros, los radiocines, donde introducías conceptos como evitar la actuación o ciertas formas de diálogos que veían una forma más de guión teatral clásico. Sí, claro, claro. Bueno, ahí esa era una decisión para facilitarnos las cosas a todos nosotros, ¿no? Que no éramos actores. Claro, pero terminaba funcionando porque lo que estaban haciendo era un programa de radio, después de todo. O sea. Claro, claro. Entonces hacíamos prevalecer la forma radial antes que la forma teatral, digamos. Claro, pero ciertamente fue dentro de lo convivial un momento especial porque era de las pocas veces que el programa era guionado. Claro, y además no solo era guionado, sino que era necesario, indispensable, diría yo, respetar enteramente el guión, ¿No? no decir algo parecido. Tenía que ser eso porque todos los parlamentos estaban muy trenzados y necesitaban de la referencia del parlamento anterior. Sí, sí. Recuerdo un Entonces, chiste de uno del inspector Ubar, creo, que había un personaje que era Antoine de Catre, que tenía una hermana Lona, y hasta que no le ponían el nombre completo no se entendía el chiste. claro, claro, claro. Pero sí se armaba lona de catre. Exactamente. Bueno, sí. Este, Había uno también mucho más complejo, un poquitín obsceno también, en que incluso el nombre final de la mina eh, se iba tejiendo a lo largo del argumento. Entonces vos sabías, a ella le decían Pamela al principio, y después se vino a saber que su primer nombre era Benita. Y aparece el padre, que es el señor Porta, y al final se casa con un señor Luchetti. De manera que al final, recién al final, ella dice, sí, soy yo, Benita Pamela Porta de Luchetti. Todo eso parece todo eso un para chiste. llegar hasta ese punto. Sí, claro, claro. Bueno, pero de alguna manera estas cosas han trascendido. Hay una particularidad que ha tenido la venganza será terrible. Dorio lo expresaba como que tú hacías literatura oral. En algún momento ha dicho que lo que tú hacías cuando inventabas improvisaciones de historias de romances fallidos, era narrar cuentos. La literatura fue oral durante mucho tiempo, no lo olvidemos. Claro. Sí, la Pero, narrativa. Y la narrativa puede ser oral o escrita, es así. claro, Yo creo que sí, sí. pero una cosa que tiene la radio, que ahora ya no, porque estamos en otra época tecnológica, pero la radio siempre fue un fenómeno efímero. Empezaba y terminaba con el programa. Y La venganza será terrible nunca fue. Terminó en casetes, en CDs, en internet por todos lados. Hay programas tuyos de la época del ombligo del mundo en grabaciones. Sí, claro, sí. Ha habido una permanencia y un pasar la prueba del tiempo que es completamente extraordinario. O sea, si tú me decís, recuerdo que se hablaba mucho de Wimpy, por ejemplo, aquí en Uruguay, pero no han persistido, también porque en la época era más difícil de grabaciones, tantos registros de ese programa de radio. Cuando yo empecé, incluso digo, el renombre de Wimpy ya no es tanto. Es un ejemplo parecido al de Leguizamo, aunque con otros méritos y otras circunstancias. Cuando yo empecé a hacer el programa, lo citaba mucho a Wimpy. Lo citaba como antecedente, Es que de alguna manera lo es. claro. Y después ya no lo hago tanto porque que muchas veces la gente no sabe quién era Wimpy. Y era una persona popularísima, Y muy culto. popularísima. Sí, sí, claro. Era estupendo, estupendo. Sí, tenía una cosa que compartía contigo que era jugar con
con los niveles de humor como Shakespeare, ¿no? O sea, meter Rawson, pero también citar a Bioy Casares y a Borges en la... Claro, sí, sí, exactamente, sí. Eh, Trabajaba con esa amplitud de registro. sí, porque hasta el día de hoy yo nunca había escuchado Rawson y Bioy Casares metidos en la misma referencia. Eso, pero está muy bien, es una Sí, nueva sí, forma de verlo. es un lindo recurso, sí. Ahora te tendría que preguntar, ya que hablamos de eso, que me explicaras quién era el doctor Oreja-Vesca. Oreja Vesca era un amigo de Borges que solía visitarse, uno de esos amigos que las familias tienen. Suelen tener amigos médicos que vienen, que uno los abola. Y a Borges le había llamado la atención el apellido Oreja Vesca. Desde luego, parecía que era gracioso y entonces compuso ese famoso versito que no sé si cabe recitarlo aquí, ¿no? Bueno, dejémoslo como tarea para el espectador que lo vaya a Sí, sí, googlear. claro. Termina en Gresca. Sí, sí. Antes de empezar la gresca, otro gallo le cantara, si prudente. Antes de empezar la gresca, otro gallo le cantara al doctor Oreja. Oreja Vesca. Este, está bien. Y Borges seguía siendo Borges pese a esas rimas chuscas. Pero sí, y además, de algún modo a mí me dio un mensaje tranquilizador, porque digo, bueno, este tipo, que es el mejor de todos, también se ríe de eso. También se ríe de eso, y a él le gustaba, le divertía. Yo esto de Aleja Vesca se lo escuché decir más de una vez. Y cada tanto metía alguno, y no es que estuviera todo el día con esto, Es que esa es la pero, diferencia, que no sea solo. pero si uno lo trataba asiduamente se daba cuenta que esto formaba parte de su modo de reírse, ¿no? Sí, que Borges también es el autor de la Milonga de Albornoz o de la de Manuel Flores. Sí, claro, desde luego. Que recuerdo, un día cantaste tú Milonga de Albornoz y yo decía, qué letra impresionante, ¿quién será? Le ¿Quién preguntaba. será, no? Y bueno, nada menos, ¿no? Digo, y tiene, eh, bueno, la Milonga de Manuel Flores, ¿no? Morir es una costumbre que suele tener la gente. Son versos que trascienden al poeta incluso. Sí, Eh, claro. o, Además, ¿de qué manera él logra que no deje de ser una milonga? exacto, exacto. O sea, y también como incluso Borges recurre a ciertos trucos. Gabriel Albolós venía silbando una milonga entrerriana y tenía que rimar con mañana. Santiagueña no lo hubiera podido rimar. No, pero bueno, hubiera escrito otra cosa. Sí, De sin ser duda. necesario, hubiera escrito otra Pero cosa. por supuesto que sí. Digo, aparte, ese verso, esa milonga tiene un momento interesante en el momento de la muerte, justamente, cuando dice murió como si no le importara. Como si no le importara. Este, y Alejandro, he abusado de tu tiempo ya una hora, pero quiero hacerte una última pregunta. Ya que estamos hablando de los guapos, que Borges también admiraba mucho a toda esa cultura de los guapos. Una cosa que se manejaba era el código arrabalero, si se quiere, prostibulario, si se quiere, pero que había un código entre malandras y entre guapos y taitas. Y estamos viviendo una época en la que los códigos están muy subvalorados, si es que Claro. existen. ¿Tú qué opinas al respecto de justamente la sujeción a una instancia superior y esta época que estamos viviendo? La nobleza también consiste en someterse a instancias superiores, dijo alguien, que me parece que era Ortega. Y, y tenía razón, porque él pensaba que la criatura, famosamente él decía, la criatura de selección y por el otro lado el hombre masa, ¿no? Y el hombre masa no se somete a ninguna instancia superior. Se asoma a la realidad y vive como puede, no siente que está obligado por nada. Y más todavía, en este tiempo, las personas vulgares se felicitan de no someterse a ninguna instancia. Se felicitan de ello y cree que esa especie de libertad, esa especie de insujeción, es sinónimo de,
digamos, de elegancia, de decidir tu destino. O de libertad suprema. Exacto. Cuando esto en realidad es lo contrario a la nobleza. El hombre noble, seguía diciendo Ortega, pone su vida al servicio de una causa que siempre él mismo decide ponerla en un nivel difícil de lograr, no fácil de lograr, difícil de lograr. Y en ese sentido hace los esfuerzos que haya que hacer. Y ahora no, es al revés. Las personas establecen un código moral fácil de cumplir para él. Claro, es como saltar una cuerda muy bajita. Claro, y decir, bueno, yo tengo mi propio código, dice cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo usted se dedica a afanar? Bueno, yo tengo mi código. En mi código eso no es pecado. Bueno, qué risa. Entonces no es un código, si bien se mira. Esto no ocurre ahora, ocurre hace tiempo, o quizá ocurrió siempre, y nos gusta decir que en otros tiempos no ocurría. Pero como que no hay Alejos Albornoces en este tiempo, ¿no? No, ciertamente no. No, ciertamente no. Bueno, Alejandro, no quiero abusar más de tu tiempo, seguiría hablando muchísimo más contigo. El sábado 5 va a ser el streaming a las 9:30, hora Río de la Plata. Así es. El tipo que quiera anotarse tiene que escribir www y entrada1.com. Bien, allá nos veremos, yo ya tengo mi entrada, así que Pero qué estaré maravilla. en tu pieza el sábado sin falta. Alejandro, Muy bien. muchísimas gracias y cuando tú lo dispongas te molesto de nuevo. Bueno, un gusto conversar contigo, como siempre, Bernardo. Un gran Abrazo cariño. enorme. Random. Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. I'm much more comfortable criticizing people behind their backs. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias random por Bernardo Borkenstein.